Dios, en el nombre de Jesús queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Danos la sabiduría y el entendimiento suficientes, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Semana número 15, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 17 al 21. Se titula ¿Ricos para Dios o ricos para el mundo? Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que, en el futuro, seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Muy bien, después de haber exhortado a Timoteo a no bajar la guardia, sino estar siempre dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, ahora Pablo le hablará acerca de uno de los peligros más grandes que el hombre tiene que enfrentar en este mundo: las riquezas. Algo que el mismo Señor Jesús les habló a los discípulos al decirles que no podían dividir su servicio entre Dios y las riquezas, porque terminarían amando a las riquezas y aborreciendo a Dios, o en el mejor de los casos, amando a Dios y aborreciendo a las riquezas. Así de peligrosas. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Vamos a comenzar. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Muy bien, hemos crecido con la idea, infundada por la religión, de que las riquezas son malas. Pero si así fueran, Dios no se las hubiera dado a Abraham, Isaac y Jacob, quienes eran inmensamente ricos, y tampoco se las hubiera dado a David y a su hijo Salomón, quien, dicho sea de paso, fue el hombre más rico sobre la tierra de su tiempo. El problema de la riqueza no se encuentra en el dinero, no se encuentra en la riqueza en sí misma, sino en el amor que la persona le tiene o pueda llegar a tenerle. Algo que ya vimos en el verso 10 cuando leímos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor que pudiéramos tener por este. Y precisamente por eso Pablo no condena a los ricos, sino que les da en este primer verso 3 advertencias. ¿Cuáles son? Que no sean orgullosos, que no confíen en sus riquezas y que confíen en Dios. Vamos a ver cada una de ellas. La primera: no sean orgullosos. Si hay algo que las riquezas pueden hacer sobre nuestro carácter, es el que nos volvamos orgullosos. El que pensemos que ahora que tenemos dinero y todo lo que el dinero puede comprar, nos veamos tentados a pensar que no necesitamos de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios. Mira, esto es algo que miramos que sucedió una y otra vez en el reino de Israel cada vez que un rey subía al trono. Recordemos que en el reino de Israel no ascendían al trono por sucesión de parentesco, es decir, los padres no heredaban el reino a los hijos o al hijo mayor o primogénito como lo hacían los del reino de Judá,
sino que el que mataba al rey se quedaba con la corona. Eso hacía que aún los más pobres y marginados tuvieran la oportunidad de ser reyes. ¿Qué pasaba cuando un pobre ascendía y tomaba la corona? El viejo y conocido y atinado refrán nos dice que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y muchos de los reyes de Israel se volvieron quizás no locos, pero sí orgullosos. Orgullosos al grado de olvidarse de Dios y volverse a los ídolos. Orgullosos al punto de confiar en la ayuda que sus riquezas podían comprar, en lugar de buscar la ayuda de Dios. ¿Qué hacía Dios? Dos cosas. La primera, enviaba profetas que los amonestasen, y segundo, les mostraba cómo ni los ídolos ni sus riquezas podían ayudarles, como solo Dios podía hacerlo. ¿Cuál era el peligro del que Pablo advertía a los ricos de la iglesia? El mismo en el que Israel había caído por décadas, que no fueran orgullosos. Y segundo, que no confíen en sus riquezas. Y es que, ya lo dice el refrán, poderoso caballero es el dinero. Y es fácil el empezar a confiar en ellas. Algo que miramos fácilmente el día de hoy en nuestras iglesias, sobre todo en la anglosajona, donde todo se consigue con el poder de su firma, donde no es necesario el tener dinero constante y sonante, es suficiente con tener una buena línea de crédito, y de esa manera podemos comprar todo lo que queramos, desde un alfiler hasta una casa. ¿Qué es lo que esto ha producido en la iglesia? Confianza en el dinero, confianza en la línea de crédito, confianza en el sistema financiero, y nos hemos olvidado de la fe en Dios. ¿Para qué le pedimos a Dios si tenemos una tarjeta de crédito ilimitada? ¿Para qué esperamos en el Señor si podemos tenerlo ahora y comenzar a pagarlo después? Pero, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que tengamos cuidado, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Y solo quiero que por un instante lo medite y se pregunte, ¿qué fue de las riquezas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué fue de las riquezas de David y Salomón? ¿Algunos de sus descendientes las tiene? Claro que no. Se perdieron, con el tiempo se perdieron. Así como todas las cosas que hay en este mundo y que son pasajeras, se perderán. Piense en la cantidad de personas que lo perdieron todo en el terremoto del 85 en la ahora Ciudad de México. Piense en la cantidad de personas que lo perdieron todo en la pandemia, donde no solo perdieron su dinero en tratamientos, sino que también perdieron a sus seres queridos. Ahora piense en la cantidad de negocios que quebraron y que tuvieron que cerrar, en los capitales que se perdieron y no se pudieron recuperar. Y pensando en eso, es que nos damos cuenta en lo fácil que es que lo perdamos todo. Por eso Pablo nos dice, confíen en Dios, pues Él es bueno. O sea, para empezar, Dios es bueno, por eso es digno de toda confianza. Pero además nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Él nos da todo lo que necesitamos, todas nuestras necesidades son suplidas por aquel que todo lo suple conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y para qué lo hace? Para que lo disfrutemos. Es decir, que nuestro orgullo no nos estorbe para reconocer nuestra necesidad de Dios, y que nuestras riquezas no nos sean un obstáculo para confiar en Él. Recordemos que todo lo que hay en este mundo es pasajero y un día dejará de existir. Pero Dios es para siempre. Su bondad es para siempre. Es eterno, y en esta vida y en la siguiente va a seguir con nosotros, pues dijo que
no nos dejaría ni un solo día de nuestras vidas. No existe nada que lo limite. Y lo mejor que podríamos hacer en esta vida y que tendrá recompensas en la siguiente es confiar en Él. Lo que hace que en este momento te pregunte, ¿cómo está tu confianza en Dios? Piensa, ¿realmente confías en Él? Cuando tienes un problema, una dificultad o enfermedad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Oras? ¿Le pides a Dios que te ayude? ¿Confías? ¿Confías en que cada paso que das está siendo guiado por Él? ¿O solo acudes a Él cuando ya agotaste todos tus recursos y Él es lo último que te queda? ¿Qué piensas? Y mientras lo haces, verso 18. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que, en el futuro, seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. ¿Qué se les tiene que recordar? Que hagan el bien. No que piensen en hacer el bien, tampoco que hablen de hacer el bien, sino que hagan el bien. ¿Cómo? Recordándoles que lo que tienen se les ha dado para que lo den y lo compartan con los demás. Ellos son administradores de esos bienes y riquezas con la finalidad de que sean dadas y repartidas a los demás en conformidad con los planes y los propósitos de Dios. Y quizás alguien preguntará, ¿cómo sé cuáles son esos planes? Muy sencillo. Para conocerlos, tenemos que ir a la Escritura. Y lo primero con lo que nos encontramos es que el 10% de esa riqueza debe ser devuelta al Señor. De manera que el diezmo es algo con lo que se debe cumplir en primer lugar. Lo siguiente tiene que ver con las necesidades de uno de los grupos más vulnerables que había y que hay en nuestras iglesias, las viudas. ¿Qué se debe hacer con ellas? Si no tienen a alguien que vea por sus necesidades, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, primos, es menester de la iglesia hacerse cargo de ellas. Eso es lo segundo que podría y debería hacerse. Destinar una ofrenda de manera periódica para ayudarles. En tercer lugar, se encuentran aquellos que dentro de nuestras congregaciones están pasando por necesidad. Y no hablamos de aquellos que están pasando por necesidad porque no quieren trabajar. No, hablamos de esos hermanos que por alguna razón se han quedado sin trabajo. ¿Qué debemos hacer con ellas? Primera de Juan 3:16 nos dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Ojo, ¿qué debemos hacer? Debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Y sigue, si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Si nos está pidiendo que seamos capaces de dar incluso nuestra vida por aquellos que están pasando necesidad, ¿qué será el que demos? Pues algo de lo que tenemos. Por eso dice, si un rico ve que su propia iglesia alguien tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitar a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Amores son acciones y no solamente buenas razones. ¿Verdad? ¿Qué ganamos con eso? Se preguntarán los que tienen y pueden hacerlo. ¿Pero yo qué gano? Bueno, Pablo nos lo dice. Harán tesoro para el futuro. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna.
Es decir, estamos hablando de esos tesoros en el cielo que servirán para ganarnos nuestras coronas, nuestras recompensas, nuestros galardones que recibiremos cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Tesoros que harán que nuestra recompensa en los cielos la recibamos por el bien que hicimos y nos sea dada. De manera que, si deseamos ser ricos, lo mejor es que lo seamos para Dios, usando de las riquezas de los bienes de este mundo para acrecentar nuestras riquezas en los cielos, sabiendo que Dios no es deudor de nadie. Y si a alguien que da un vaso de agua a un pequeñito le tiene recompensa, ¿cuánto mayor nos recibirán los que administraron lo que tienen para honrarlo a Él? Mira, Mateo 10:42. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante, del más pequeño. Lo que nuevamente hace que me lleva a preguntarte, ¿cómo van tus tesoros en el cielo? ¿Cómo van tus tesoros en el cielo? Y mientras lo piensas, quiero leerte el siguiente comentario. Éfeso era una ciudad opulenta y la iglesia ahí probablemente tenía muchos miembros ricos. Pablo aconseja a Timoteo tratar con cualquier problema potencial, enseñando que la posesión de las riquezas involucra una gran responsabilidad. Los que tienen dinero deben ser generosos, pero no deben ser arrogantes solo porque tienen mucho que dar. Deben tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. Aun si no tenemos riqueza material, podemos ser ricos en buenas obras. No importa cuán pobres seamos, siempre tenemos algo para compartir con alguien. Muy bien. Verso 20. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Ya vimos que Pablo enseña que las riquezas podrían apartarnos de confiar en Dios para confiar en ellas. Ahora nos dice que no solo las riquezas podrían hacerlo, sino que también el prestar atención a lo que dicen los de allá afuera, los que no creen en Cristo. Y por consiguiente critican lo que enseñamos y pretenden hacernos creer que ellos son los que tienen la verdad y no nosotros. El hacer caso, fíjate muy bien, el hacer caso de lo que ellos dicen podría apartarnos de confiar en Dios. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Ahora piénsalo por un momento y te pregunto, ¿qué pasa si hacemos caso a lo que dice la religión mayoritaria? Bueno, entonces nos veríamos tentados a confiar en las vírgenes o virgen, en los santos, en los edictos papales, en nuestras buenas obras, en el perdón comprado a través de indulgencias, etc. Cosas de las que sabemos, porque lo sabemos, que no son verdad y que hacen que nuestra confianza esté puesta en esas cosas y no en Dios. Pero, ¿qué pasa si en lugar de poner y de escuchar lo que dice la religión mayoritaria, hacemos caso a lo que el mundo nos dice? Entonces, nos veríamos tentados a confiar en las riquezas,
en nuestras capacidades, en nuestras relaciones, en el sistema. Cosas de las que sabemos, porque también lo sabemos, que no son verdad y que hacen que nuestra confianza esté puesta en esas cosas y no en Dios. Y de eso nos quiere precisamente advertir Pablo. Él desea que bajo ninguna circunstancia dejemos de poner nuestra mirada y confianza en Dios. Y que contrario a eso, Dios sea llenándonos de su amor. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Amor con el que podamos, de regreso, amar a Dios. Amor con el que podamos amar a los demás. Amor con el que podamos amar a nuestros hermanos en la fe. Amor con el que podamos amar a los que no son nuestros hermanos en la fe y piensan diferente. Amor que nos haga actuar y no solo mirar en favor de los que se encuentran alejados de Dios. Y algo con lo que quiero terminar al final, y no porque sea menos importante, es con la recomendación que de manera personal Pablo le hace a Timoteo. ¿Qué le dice? Trata de hacer bien tu trabajo. Recordemos que el trabajo de Timoteo era de pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le pide que se esfuerce en hacer ese trabajo bien. ¿Cómo? Pues haciendo como se tiene que hacer y apartándose de aquellas cosas que pudieran distraer. Lo que quizás a algunos los lleva a preguntarse, ¿qué es lo que un pastor tiene que hacer? ¿Cómo es que podríamos describir sus actividades y trabajo? Recordemos que esto es algo que ya vimos al principio de la carta y durante la misma. En 1 Timoteo 3, del 2 al 4, nosotros nos encontramos con aquellos requisitos 15 para el que desea ser pastor. ¿Qué leímos? Entonces, 1 Timoteo 3:2. Pero debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. 1. Debe tener una sola esposa. 2. Controlar todos sus deseos. 3. Y pensar 2 veces lo que va a hacer. 4. Debe comportarse correctamente. 5. Recibir con gusto en su hogar a los visitantes. 6. Y saber enseñar. 7. No debe ser borracho. 8. Ni violento. 9. Ni codicioso. 10. Al contrario, debe ser amable. 11. Y tranquilo. 12. Y no estar preocupado solo por el dinero. 13. Además, debe gobernar bien a su propia familia. 14. Y educar a sus hijos. 15. Para que sean obedientes y respetuosos. 15 requisitos que debe tener un pastor. ¿Para qué? Verso 5. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. El pastor tiene un llamado a gobernar a la iglesia de Dios. ¿Cómo es que debe hacer ese trabajo? Debe tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ya que es algo que el Señor mismo le demandará. De manera que el día de hoy el Señor nos ha hablado claramente de lo que se debe hacer con los bienes que se tienen en este mundo y de cómo el pastor debe tratar de hacer bien su trabajo, quitando todo lo que estorbe para hacerlo y haciendo aquello que el Señor le ha llamado a hacer. Gobernar bien, de manera efectiva, de manera bíblica, a la iglesia de Dios.
ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, porque a través de esta breve enseñanza, breve y final, porque con esto estamos terminando esta primera carta a Timoteo, tú nos hablas claramente de la manera en que se deben administrar los recursos que generosamente pones en nuestra mano. No hay necesidad que no sea suplida por ti, porque eres bueno. Y porque todas nuestras necesidades se encuentran delante de tu presencia. Y tú te haces cargo de ellas. Señor, que no pongamos jamás nuestra confianza en las riquezas de este mundo, sino por el contrario, que seamos ricos, pero ricos en buenas obras. Que aprendamos, Señor, a administrar de manera sabia lo que tú nos das, dándote en primer lugar lo que a ti te corresponde, nuestro diezmo. Pero también, Señor, viendo por aquellos que son los más desprotegidos en nuestras iglesias, las viudas. Y, Señor, no cerrando nuestro corazón a aquellos que están pasando por necesidad. Dios, que cerremos nuestros oídos a las voces de aquellos que no creen en Cristo. Sí, esos que critican lo que enseñamos y que afirman tener la verdad. Porque muchos que han hecho caso han dejado de confiar en Dios. Y más bien que podamos ser llenos de su amor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quizá no lo diga tanto como debería mencionar. Quizá mi mente olvida cuando sé que debería recordar. Sé que me has dado tanto, sé que me has dado más, mucho más de lo que yo merezco, mucho más. Quiero agradecer, te vengo a decir gracias otra vez. Con todo mi ser vuelvo a recordar tu fidelidad, porque me faltan las palabras para expresar. Quizá se junten mis errores, es como cuando vienes a buscarme. Quizá escucho tantas voces que me distraen cuando quieres hablar. Sé que tu vida has dado, sé que me amas así.
bondad no acabarán. Tu amor eterno me seguirá. Mi corazón te adorará con gratitud por siempre. Tu gracia y bondad no acabarán. Tu amor eterno me seguirá. Mi corazón te adorará con gratitud por siempre. Quiero agradecer, te vengo a decir gracias otra vez con todo mi ser. Vuelvo a recordar tu fidelidad, porque me faltan las palabras para expresar, porque me faltan las palabras para expresar, porque me faltan las palabras para expresar mi gratitud. Me faltan las palabras, una vida entera para agradecer.